Buenos días, hermano Templo Bautista de South Houston. Nuevamente, domingo, hoy, 12 de julio, 11 de julio, sí. 11 de julio del 2021. Hoy culminamos el estudio del segundo libro de Segunda de Reyes. Vamos a estar en los últimos dos capítulos. Ya estudiamos el primero, el segundo de Reyes. Vimos a Amós, vimos a Oseas, vimos a Jonás. Y la semana que viene vamos a estar estudiando por 3 domingos, vamos a estar estudiando Miqueas, los profetas de aquella época. Y recuerden que también Isaías estuvo por ahí, por esos tiempos, Jeremías estuvo por esos tiempos, y también pueden usar esos libros como referencia. De hecho, hoy vamos a estar viendo unos versículos en el capítulo 25 al final, que también se menciona no solamente en Segunda de Crónicas, sino también en Jeremías, porque Jeremías también estaba y conoce de la historia. Hermanos, la iglesia, recuerden que estamos abiertos a full capacity, capacidad, todo el mundo puede ir. Recuerden que seguimos usando la mascarilla y manteniendo el mismo protocolo, pero no hay asistencia limitada. Anímense los unos a los otros a seguir yendo. Cada domingo la asistencia ha ido aumentando, damos gracias a Dios y seguimos también orando unos por los otros. Aquellos que han sido intervenidos, sea algún tipo de operación, gracias al Señor todos han salido muy bien y se están recuperando favorablemente. Así que vamos rapidito a la clase de hoy. Como ya dije, la última clase de Segunda de Reyes, y la semana que viene comenzamos con Miqueas. Así que vamos al capítulo 23, la segunda parte del capítulo 23. La semana pasada vimos que Josías, el rey Josías, trajo una renovación espiritual a Judá, a la tribu del sur. Recuerden que ya las tribus del norte andan ¿por dónde? Por el norte de Asiria. Ya fueron llevados en cautiverio hacia el reino de Asiria. Y ahora Josías, la semana pasada vimos cómo renovó el pacto con Jehová, cómo llegó el pueblo nuevamente a adorar a Jehová, quitó todo aquello que era abominable, abominación para el Señor, que eran todas las imágenes, toda la adoración a otros dioses, e inclusive hicieron pacto, leyeron el libro de la ley, hicieron pacto con Jehová. Vimos cómo Dios al final, vimos que Josías pues murió cuando fue al encuentro del rey de Egipto, pero vimos que Dios le prometió a Josías que él no iba a ver el sufrimiento de Judá. Y vimos cómo Dios al final del 23, bueno, de la semana pasada, cómo Jehová también había dicho que Josías hizo lo bueno, pero no se arrepintió del mal que iba a venir a Judá. Y hablamos de que es muy probable, y vamos a verlo hoy, el pueblo, a pesar del pacto, había gente en ese pueblo que seguía como dijimos la semana pasada, mirando posiblemente a otros dioses. No hubo un verdadero arrepentimiento como el rey Josías. Bien, Josías muere, y hoy en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, versículo 31 al 33, dice así: luego de haber muerto Josías, dice el 31, de 23 años era Joacás, hijo de Josías, cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses. Este solamente reinó por 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Dice el 32, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Entiéndase los anteriores que habían hecho lo malo delante de Dios. A pesar de ser hijo de Josías, a pesar de lo que vio de su padre, aunque reinó solamente por 3 meses, hizo lo malo delante de Dios. Mira el versículo 33. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribia, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces ya vino que al venir Joacás, al venir ya Josías y venir ahora Joacás, en estos 3 meses bajó entonces que el rey de Egipto y comenzó a intervenir, inclusive quitó a Joacás y puso a otro, al que él quiso, como rey. Ya Judá está perdiendo todo su poder, toda su autoridad política. Ya vienen de afuera y hacen con ellos lo que quieran. Ya Judá está en la decadencia, en ser entregada, en ser expatriada a otras tierras cuando vengan ¿quiénes? Los babilonios. Y así todo comienza. Así que el último rey bueno que sirvió a Jehová, ¿quién fue? Josías, que terminamos la semana pasada. Este fue el último rey que realmente hizo lo recto delante de Dios. Vimos que el mismo autor dijo la semana pasada que leímos, que dijo que ninguno antes que él y ninguno después que él
cómo sirvió a Jehová. Así que este hijo de Josías solamente duró por 3 meses. Y luego el rey de Egipto lo quita y pone a quien él quiso. Y luego pone en el versículo 34. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, otro, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Se llevó a Joacás, que solamente reinó por 3 meses, pone ahora a uno llamado Eliaquim, le quita el nombre, le llama ahora Joacim. ¿Y qué pasó con Joacás? Fue llevado, desterrado hacia Egipto y murió en Egipto. Este fue el que vino después de Josías e hizo lo malo delante de Jehová. Y dice que este Joacim quiso entonces, pues, como decimos nosotros, pasar a ser muy noble, muy bueno con el rey de Egipto, con el faraón de Egipto, para ganárselo. Simplemente era un engaño. Y empezó a pagarle todo lo que le pedía el rey. Y el rey, pues, no estaba muy contento. Pero este Joacim después se rebeló contra el rey de Egipto. Recuerden, repito, Judá ya no tiene poder militar. Ya Dios le quitó todo eso. Ya están en decadencia, están perdiéndolo todo. Versículo 36 del capítulo 23 dice: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Este estuvo 11 años. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedadas de Ruma. Dice el 37: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Josías muere, el que hizo lo bueno. Viene su hijo Joacás, reina solamente por 3 meses, se lo llevan a Egipto, allá muere. El faraón, el rey de Egipto, nombra a este Joacim ahora también a reinar. Este reina por 11 años y también que hizo lo malo delante de Jehová. Se fijan que ahora los próximos reyes que están viniendo, nadie hizo lo bueno. Dice el versículo 1 de 24: y en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y aquí hace entrada nuestro amigo Nabucodonosor. Y dice que Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Anteriormente fue el de Egipto, se fue a Egipto, ahora viene Nabucodonosor de Babilonia. Se fijan, ahora están entrando a Jerusalén. Todavía ninguno ha ocupado estas tierras, pero están haciendo con los reyes lo que ellos quieran. Le están imponiendo tarifa, le están imponiendo unos impuestos para que le pague a sus reyes. Y por eso es que dicen que Joacim le sirvió a este rey, a Nabucodonosor, pero se rebeló. Dice el versículo 2 del capítulo 24: pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Recuerden que todo esto lo vimos con Amós, con Oseas y con otros profetas que Dios avisó todo lo que iba a ocurrir con Judá. A pesar de que Joacim reinó por 11 años, Joacim dice bien claro, hizo todo lo malo delante de Jehová. Entiéndase, cuando dice que hizo lo de sus padres, ¿qué hizo? Adoró a otros dioses. Y entonces, pues, se está cumpliendo. No solamente vino un reino, vienen todos los demás ejércitos que vinieron contra Judá en el tiempo que estaba Joacim. Y dice el versículo 3, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos este Manasés que fue bien malo, estuvo 55 años? ¿Se acuerdan que Dios mismo le habló contra él y él mismo que se fue en contra de Dios? O sea, él no tuvo ningún temor de Dios, al contrario, intencionalmente él provocó la ira de Jehová, él llevó al pueblo a adorar a más dioses, impuso más que la adoración a más imágenes, o sea, él se rebeló sabiendo que estaba yendo en contra de Dios. Y por eso, a estas alturas, todavía después de tantos años, porque ya pasó Josías, Joacás, Joacim, todavía aquí se menciona que Dios se acordaba del pecado de ¿quién? De Manasés. No hubo un hombre quizás tan malvado, por decirlo así, y tan capaz de irse en contra de la voluntad de Dios, a pesar de Dios hablarle directamente a él. Dice el versículo 4, asimismo, por la sangre inocente que derramó, lo vimos ya anteriormente. Dice que luego que Dios le habló a Manasés, ¿qué hizo Manasés? Mató. Dice que corrió mucha sangre inocente, posiblemente porque luego que Jehová habló,
La gente, todo aquel, eso lo especulamos, todo aquel que quiso obedecer a Jehová, es muy probable, y se especula, que Manasés lo mandó a matar. Por eso es que dice aquí sangre inocente. Y dice, llenó a Jerusalén de sangre inocente, por lo tanto, Jehová que no quiso perdonarlo. No lo perdonó. Y está aquí escrito, Dios no quiso perdonar a Manasés. Y por eso es que viene todo esto, ¿con quién? Ahora con Joacim. No pasó con Josías porque el profeta le dijo, despreocúpate Josías, porque Dios ha visto que tú no vas a ver el castigo, pero sí lo vio Joacim. Y dice que todo lo demás escrito de Joacim están escritos en el libro de Crónica. Dice que más adelante que falleció, murió, lo enterraron, y dice que Joacim murió y en su lugar reinó su hijo Joaquín. Después de Joacim, ¿quién vino a reinar? Uno llamado Joaquín. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates. Aquí el autor nos explica, ¿y qué pasó con Egipto que estaba entrando y saliendo de Jerusalén? Bueno, al venir Nabucodonosor también fue a otras tierras, venció a Egipto, regresó y nunca más Egipto volvió a meterse o a invadir a Judá. Él quería tener a Judá, pero no era de ellos. Recuerden que ya el profeta, habíamos dicho hace mucho tiempo, había profetizado que iban a ser quienes, los de Babilonia, que se iban a llevar a Judá en cautiverio. Y así termina la vida de Joacim. Hizo malo delante de Jehová, vivieron todas esas tierras, todos esos pueblos, atacarle y fallece, muere, y ahora su hijo Joaquín es el que sube a reinar. Y ya no es los egipcios. Así que aquí termina ya toda relación con los egipcios, sino ahora es con quienes, con los de Babilonia. Dice el versículo 8, y no vamos a leer todo en adelante, pero dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Este fue como el otro, como Joacás. Este solamente estuvo 3 meses también. Y dice, en el nombre de su madre era Neusta, hija de Elmatán. Dice el 9, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho que su padre. Lo mismo, ya repito, por eso es que el autor dijo, Josías fue el último rey bueno que tuvo Judá. Todo lo que ha venido después de Josías no han hecho nada bueno delante de Dios. Y dice, en aquel tiempo, en el 10, subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, y la ciudad fue sitiada. Y entonces ahora comenzó Nabucodonosor ya a ir intentando tomar Jerusalén. Venía, hacía una campaña, sitiaba y hacían mal, se llevaban gente, después dejaban a Jerusalén quieto, volvían otra vez. En fin, la cosa es que cogen a Joaquín y se lo llevan. Él se lleva, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se llevó a Joaquín. Y dice el versículo 18 del capítulo 24, que el rey de Babilonia se lleva a Joaquín, se lo lleva preso a su tierra y pone como rey a un tío de este. Y le cambia inclusive hasta el nombre. El tío de Joaquín era Matanías y le puso el nombre de Sedequías. Inclusive Jeremías habla también de este rey de Sedequías. Así que Sedequías es tío de Joaquín y es puesto por ¿quién? Por el rey de Babilonia. Ya hemos visto que después de Josías, los reyes, aunque tenían la descendencia del que estaba de su padre, pero eran puestos o quitados por quienes primeramente fue por Egipto y ahora fue por el rey de Babilonia. Hermanos, ya Judá no tenía ningún poder ni político, ni social, ni económico, no había nada religioso. Dios estaba retirado completamente del templo. Dios no estaba en ese lugar. Qué triste. Después de este pueblo, al igual que le pasó a Israel desde el norte, ahora Judá está ahora yendo por el mismo camino. No escucharon. Se propusieron en su corazón como Manasés en seguir a otros dioses, en seguir sus criterios, seguir sus opiniones personales, seguir otros consejos y obviar y excluir de sus vidas a Dios completamente. Pues esto es lo que está pasando. Al ellos sacar a Dios de sus vidas, pues Dios entonces ¿qué? Se lo sacó de frente de ellos. Y Dios dice, ahora ustedes solos, a ver cómo ustedes pueden. Y no pueden. Hermanos, nosotros sin Dios no podemos hacer nada. El que vive lejos de Dios
es impotente, es incapaz de hacer todo lo que cree que puede hacer. Aunque el mundo allá afuera parece que hace mucho, aun sin necesidad de Dios, sabemos que es mentira, es una pura fachada. Nadie puede lograr lo que Dios quiere que logremos sin la ayuda de Dios. Porque es Dios quien viene, que de Él viene la bendición, viene la fuerza, viene la inteligencia, la sabiduría. Y agradar a Dios haciendo su voluntad nos conviene. Es bendición para nosotros y es darle gloria a su nombre. Eso glorifica el nombre de Dios. Cuando ponemos por obra lo que Dios nos dice que hay que hacer, nos beneficia, aunque para el mundo parezca que es locura, que es ilógico, que es inusual, que no es sentido común. Claro, porque es Dios quien nos está diciendo que lo hagamos. Por eso es que no tiene sentido común, porque no viene de los hombres. Pero si viniera de la mente humana, entonces tendría sentido común, pues claro, porque estamos pensando y actuando según la humanidad. Pero servir a Dios es obrar de acuerdo a su voluntad y por lo tanto es muy diferente. Judá está pagando el precio de haberse alejado de Dios. Luego de esa renovación tan linda que vimos la semana pasada que Josías trajo a Jerusalén, a Judá. Qué bueno fue cuando el pueblo escuchó palabra de Dios, cuando se recordó que había que servir a Jehová. Pero vinieron otros reyes y volvieron a hacer que Judá cayera tras otros dioses y se olvidaran de la promesa que habían hecho delante de Jehová. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos que Josías junto al pueblo prometieron que sí, que iban a obedecer a Dios? ¿Cuánta gente viene quizás a la iglesia cada 5 o 6 meses y se arrepienten y vuelven y siguen y vuelven y se apartan y vuelven y se arrepienten y regresan? No estoy diciendo si se van o se pierden o no, no sé, porque el único que sabe hasta lo último quién se salva o quién no, quién se va con el Señor no, es Dios mismo. Porque hasta el último minuto antes de el último expiro, Dios tiene misericordia de nosotros. Pero no nos toca a nosotros juzgar eso, pero sí podemos decir, no puede tener una vida que muy próspera o de mucha felicidad, porque ir y venir no puede ser. Dios no agrada eso. Dios quiere que seamos fieles todo el tiempo, que cuando hagamos promesa de Él, el pacto que hemos hecho con Él el día que nos arrepentimos, que de hecho recordamos ese pacto, por lo menos en nuestra iglesia y en muchas iglesias, cada vez que tienen y celebran la comunión o la Santa Cena, una vez al mes. La idea de la Santa Cena es recordar a Cristo, recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Ese sacrificio no se queda en nada. Ese sacrificio tiene un impacto en nuestras vidas el día que yo lo acepto. Ese sacrificio significa que yo acepto que el pacto, que es su sangre, y que digo yo, yo hago pacto de que te voy a servir y que te voy a seguir. Eso es todo. Dios no espera que estemos yendo y viniendo, un paso adelante y dos para atrás, uno para adelante y dos para atrás. No, Dios quiere que sigamos marchando adelante. Que hay caída, sí, pero no quiere que demos pasos hacia atrás. Judá, no. Judá, ¿qué hizo? Empezó para adelante y para atrás. Hubo un momento que parecía que iban para el frente con el reinado de Josías. Josías muere y comienza a ir para atrás, para atrás, para atrás, y comienza a cumplirse todo lo que los profetas le habían dicho. No hicieron caso. Y ahora ya ellos no son ni ellos mismos, ya vienen de afuera. ¿Y qué? Y quitan y ponen los reyes que ellos quieren. Así pasan las personas. Luego de conocer al Señor, se apartan, entonces se van a coquetear con otras influencias de afuera, con otras filosofías, con otras religiones, con otras creencias, y al final ellos piensan, ahora sí estoy libre, no tengo que estar viviendo bajo la opresión o bajo la guianza de la Biblia, porque la iglesia me decía que no podía hacer tal cosa, ahora yo hago lo que me dé la gana. La gran mentira del diablo, porque el diablo no liberta a nadie, el diablo encarcela, atrapa, él sí pone cautivo a la gente. Y llega el momento en que la gente, luego de conocer al Señor por un tiempo, se apartan, vienen a ser como dice Jesús, vienen a ser que el postrero viene a ser peor que el primero. Porque ahora vienen, ¿qué? Dice Jesús que vienen más demonios y viven sobre él y lo dominan. La idea de los más demonios es que vienen quizás, son más abiertos a recibir toda clase de doctrina y tienen una confusión. Como digo yo, tienen un lío, un arroz con un montón de cosas, una mezcolanza terrible y no saben qué hacer con sus vidas. ¿Por qué? Porque abren sus oídos a todos. Vienen hasta el peor. Y esto es Judá. Judá está peor. Judá ya ni reinan ellos solos. Le dicen lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Ya ellos no son por sí mismos. Cuando por un tiempo
tenían a su rey perfecto, que era Jehová, quien reinaba, los guardaba, los cuidaba, les proveía, y era su defensor, su Dios, pero lo abandonaron. Así pasa, repito, con muchas personas hoy día. Conocen el Evangelio, pero después se van a conocer a otros y escogen y seleccionan otro tipo de creencias. Y sus vidas quedan atrapadas a la merced de otras vidas, de otras personas que no conocen a Dios, que su único interés es sacar provecho de ellos. ¿Por qué sacar provecho? Porque Egipto lo hizo y Babilonia lo está haciendo ahora. Le saca provecho porque les pone que una multa o unos impuestos muy altos y dice, me tienen que pagar. Así pasa con la gente hoy día. Hay muchos allá afuera que dicen que nos quieren ayudar y lo que quieren es explotarnos, sacarnos del vivir, como decimos nosotros. Todo por seguir otras costumbres, repito, otro tipo de estilo de vida, otras creencias, otras religiones, o inclusive buscan un cristianismo falso. Personas que tergiversan la palabra, dicen que son cristianos, pero lo que hacen es que manipulando a la gente usando la palabra de Dios. En fin, este Sedequías, que es el tío de Joaquín, comienza a reinar. Dice el versículo 18 que empezó a reinar a los 21 años. Dice que reinó 11 años. Y versículo 19, miren lo que hizo también Sedequías. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Ahora menciona a Joacim, o sea, repitió lo mismo que estaba haciendo Joacim. Así que este Sedequías también fue un rey malo. Hermanos, y así dice el versículo 20. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Miren la ignorancia. Se apartan de Jehová. Sedequías sabe que Judá ya no da para nada más en los militares. Nabucodonosor está gobernando todo. Se venció a Egipto, se está quedando con todo, como decimos nosotros en mi tierra, se está quedando con todo el canto, con todo aquello. Y ahora cree que puede vencer ¿a quién? A Nabucodonosor. Y Sedequías se revela. Y entonces, ya Dios dice, por eso es que el autor dice, ya Dios ¿qué? Lo sacó de su presencia. En otras palabras, están a su suerte. No pueden vencer porque Israel nunca venció por fuerza propia. Era ¿quién? Dios quien estaba con ellos. Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte. Él era quien peleaba por ellos. Ahora él no pelea por ellos. Se enteró Nabucodonosor, se entera lo de Babilonia, que Sedequías se rebela contra ellos cuando él mismo los puso. Y ya ustedes saben lo que se pueden imaginar lo que pasa. En el versículo 24, ya lo vimos, perdón, versículo 25, miren lo que sucede. Dice el versículo 1 del capítulo 25, y es el último capítulo. Aconteció a los 9 años de su reinado, de Sedequías, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y lo sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Tuvo varios años. A los 9 días del cuarto mes, y ahí están dando detalles de cuándo sucedió, dice que prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Sitiar significaba que era ponerle que un tipo de como una cerca, el ejército cerca de la ciudad, y no pueden salir y tampoco nada puede entrar. Y la idea era esta, la idea era que al tarde o temprano no tienen que comer, no va a haber agua tampoco, no va a haber nada. Dice el versículo 5, dice, y el ejército de los caldeos siguió, el 4, dice, abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros y junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Araba. Mire, para no leerlo todo, se abre un hueco en la muralla y huyen que los soldados y los hombres, y entre ellos, ¿saben quién se fue? Sedequías. ¿Qué pasa? Los caldeos, que estaban también ayudando a los de Babilonia, estaban por allí y los vieron. El cuento largo corto es que los atrapan, y atrapan ¿a quién? A Sedequías. El libro de Crónicas da más detalles y también Jeremías, pero lo que pasó con Sedequías no es nada agradable. Dice que el 6, preso pues el rey Sedequías, le trajeron al rey de Babilonia en Ribia,
en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Jeremías también lo cita, lo menciona, y dice que fue llevado a Babilonia, dice que caminó encadenado toda trayectoria, y allá murió, preso, encadenado, sin ojos, y le mataron sus hijos delante de él. Este fue el Sedequías que se rebeló contra el rey. Algunos sospechan que quizás el castigo de Dios, aunque la profecía era muy clara, era que Sedequías, pues mira, que se sometiera al rey, pero cometió el error de rebelarse contra Nabucodonosor. ¿Qué pasó con esto? Dice entonces que en el mes quinto, versículo 8, a los 7 días del mes, dice que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vino a Jerusalén un hombre llamado Nabuzaradán, capitán de la guardia, que servía al rey. Y miren lo que hizo. Y aquí entonces se cumple la profecía del profeta. Pueden leerlo todo, no vamos en todo en detalle lo que hicieron. Comenzó a quemar el templo, destruyó el templo, la casa del rey, quemó todas las casas de los oficiales, las casas de los ricos, no dejó nada en pie. Dice el versículo 12, más de los pobres de la tierra dejó este rey, el capitán, Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y entonces aquí comienza el destierro de quienes, de los judíos que quedaban en Judá, en Jerusalén, y comienzan a llevárselos por partes. Dice que hay por lo menos sale un grupo primero, sale otro grupo segundo, pero lo que hicieron los de Babilonia era que dejar cierta gente que se mantuviera en la ciudad, sobre todo los más pobres. Destruyeron las murallas, destruyeron todo. Y aquí termina Jerusalén, aquí finaliza Judá. Y entonces el versículo del 13 en adelante describe todo lo que este rey o este capitán destruyó. Nabucodonosor dio la orden de destruir completamente a Jerusalén. Dicen que todo aquello que había construido Salomón, todo, aquella belleza de aquel templo, todo fue hecho pedazos. Y dice que todo esto fue para que como se cumpliera la palabra de los profetas. Dice entonces que luego el rey de Babilonia puso a otro allí a gobernar, que se llamaba, aquí se lo digo, Gedalías. Y empezó entonces a gobernar allí en Jerusalén, pero era puesto también por Nabucodonosor. Dice entonces que mientras él reinaba, dice el versículo 24 de 25, capítulo 25, entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Dice 25, más el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Eliasama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y lo mataron. Y también los de Judá y los caldeos que estaban con él en Mizpa. Así que Nabucodonosor pone a uno de su confianza. Este le dice a los pocos judíos que quedan aquí en Judá, dice, no te apuren que vamos a gobernar bien, todo va a estar muy bien. Pero se levantó uno llamado Ismael, lo mató, y por supuesto el versículo 26 dice, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Se lo llevan los babilonios y ahora se ve otro grupo, según huye otro grupo para Egipto. ¿Qué pasó con Judá? Lo que estamos queriendo decir es, todo lo que profetizaron los profetas se cumplió. Quedó aquello desolado. Solamente quedaron los pobres. Los que eran los más pobres solamente se quedaron poblando a Jerusalén. No había templo, no había palacio para el rey, no había casa de ricos, no había casa, no había nada, no había comercio. Todo fue destruido, tal como Dios lo había dicho. Y así fue. Así que termina. Y luego vamos a tocar lo último, cómo termina este capítulo. Muchos todavía se cuestionan cómo llegó esto así. Dice el versículo 27 al 30, así termina Segunda de Reyes. También lo menciona Jeremías. Dice en capítulo 52. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. ¿Se acuerdan de Joaquín que se llevó Nabucodonosor preso? Que solamente tuvo unos 11 años, se llevó a Joaquín. Dice, el rey, ya no estaba Nabucodonosor, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó a Joaquín, rey de Judá, lo sacó de la cárcel.
Todos estos años Joaquín ha estado preso. Pero entonces este nuevo rey de Babilonia lo sacó. Miren el versículo 28. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Dice el versículo 30. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Algunos creen que quizás esto es una posible señal de que Dios en un futuro iba otra vez a traer nuevamente a Israel. Lo iba otra vez a traer nuevamente a Jerusalén. Iba a volver el pueblo de Israel. Y algunos sospechan que quizás esto es como señal de que ya pues en algún tiempo, así como este rey hizo con Joaquín, que estuvo preso todos estos años, es posible que están dando muestra de que Dios va a tener que misericordia a sí mismo también de Israel. Y por eso también está en este libro. Repito, muchos especulan que esa es la única razón. No se habla más de Joaquín. Jeremías dice exactamente las mismas palabras, describe exactamente lo mismo. El rey tuvo misericordia, este nuevo rey tuvo misericordia de Joaquín. Lo curioso es que este rey comía con los demás, vamos a decir, gobernadores de todas las regiones que este rey o Babilonia había conquistado. Y entonces tenían sus sillas. Y dice muy curiosamente que, sin embargo, la silla de Joaquín estaba más elevada que los demás reyes y los demás gobernadores de las demás provincias. Repito, algunos sospechan, creen, sugieren que dando indicios de que Dios algún día iba nuevamente a traer a Israel a Jerusalén. Y eso es profecía. Dios iba a recoger su pueblo a tener misericordia de ellos. Hermanos, ¿qué aprendemos hasta aquí? Lo mismo que Israel, a las tribus del norte. Pagaron el precio de haberse alejado de Dios. No alejado porque bendito eran ignorantes. Se alejaron porque quisieron alejarse. Ellos decidieron, eligieron, ellos seleccionaron, ellos hicieron check mark. Dice, queremos vivir de esta manera. No queremos hacer caso a la palabra de Dios. Y eso fue lo que les costó. Ese fue el precio. Y tanto que mandó Dios mensajeros, tantos profetas que mandó, tantas palabras que hubo. Hubo muestra de arrepentimiento, hubo muestra de renovación espiritual que lo vimos con Josías. Vimos que Dios sí tuvo compasión de ellos. Vimos cómo Dios enseguida obró en el momento que ellos se acercan a Dios. Pero ellos, ¿qué dijeron? No. Muere Josías y volvieron otra vez a hacer lo que hacían antes. Hermanos, ¿qué aprendimos de todo esto? Hasta que llegamos al final, donde que ya hoy terminamos con Segunda de Reyes, y lo que hemos dicho en el contexto histórico es que ya Israel dejó de ser una nación. Ya no existe Israel. Ya aquí terminó Israel. Ahora está esparcida, está en el destierro, está en diferentes lugares. Babilonia, algunos fueron al norte de Asiria, otros se fueron a Egipto y un pequeño puñado se quedó en aquellas tierras, viviendo bajo el dominio de los caldeos. Así terminó el pueblo de Israel, un pueblo que tuvo a Dios mismo habitando entre ellos en el templo, un pueblo que tenía al Dios dueño y creador del universo, el que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Un Dios que siempre ha sido bueno, fue bueno con ellos, les dio las leyes, les dio palabra, muchos milagros, los protegía, peleaba por ellos. ¿Qué no hizo Dios por este pueblo? Pero más que eso, ¿qué no hizo Dios por ganarse el amor de este pueblo? ¿Hasta dónde llegó la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde llegó la compasión de Dios? Vimos todos los años que pasaron y Dios alargaba la mano con tal y esperando que ellos se arrepintieran y volvieran a Dios. Así es la humanidad y así hemos sido muchos de nosotros. Miren que Dios nos ha dicho y nos ha hablado y seguimos que entra por un oído y sale por el otro. O entra por un oído, masticamos, reflexionamos y decidimos como Israel y Judá. No, yo estoy mejor así. Ok, yo voy a servir a Dios, pero también voy a hacer lo que yo quiera. Y este sincretismo donde se mezclan a Jehová y los sacrificios de Jehová los mezclaron con los sacrificios a otros dioses. Cuando venimos y traemos mezcla de otras religiones o de otras
forma de pensar o de otras iglesias, vamos a decir, pensamientos humanos, y lo mezclamos con la Biblia, eso es horrible. No nos puede ir nada bien. O servimos a Dios tal como dice su palabra, o no lo vamos a servir. Porque a Dios se sirve como Él nos dice que tenemos que servir. Hermanos, recuerden, y con esto termino, recuerden que el plan de salvación, y lo repito, es de Dios, no es nuestro. Él hizo el plan. Él diseña el método. Él diseña cómo podemos llegar a Él. Él dice cómo podemos aceptar a Cristo, cómo recibimos el perdón, cómo somos justificados delante de Él, cómo llegamos a la vida eterna. Él lo hace todo por nosotros. Inclusive, hasta su Hijo muere por nosotros. Él lo hace. Él lo ha diseñado todo perfecto. Todo es perfecto en Dios. Hagámosle caso a Dios. Y así termina esta lección. Y así terminamos con Segunda de Reyes. Y terminamos entonces, como dije ya no hay Israel, ya no hay Judá, están esparcidos en diferentes tierras. Luego van a regresar, pero no es hasta el año 1947 que Israel vuelve a tener un pedazo de tierra y vuelve a ser una nación. ¿Cuántos años pasaron por haberse alejado de Dios? A veces pensamos que va a ser un ratito, pasaron muchos, muchos años. Porque aún así, cuando vuelven, que toma fuerza otra vez, viene Jesucristo y ¿qué hacen? Jesús, que es el Dios mismo, vino a hablar con ellos y ellos le rechazaron hasta el día de hoy. ¿Que hay judíos que se han convertido? Bueno, sí, claro que los hay de todo, pero ya no son judíos, son cristianos. Así que, pero todavía al día de hoy mucha gente se niega y se resiste a esa palabra tan linda que da Dios para salvarnos. Permita a Dios que lo que aprendimos en todas estas clases sea algo vital. Dios aborrece que miremos a otros dioses. Dios no quiere que hagamos a nadie ni a nada dioses nuestros. Al único que se adora, que se sirve, se obedece, es Dios, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien Él tenemos perdón de pecados y si lo aceptamos como Señor y Salvador, recibimos su perdón y recibimos también de parte de Él que la vida eterna. Y su presencia va a estar en nosotros por medio del Espíritu Santo hasta aquel día que Él venga por nosotros. Sigamos a Jesucristo. Si hay personas que nos están escuchando, que yo sé que hay algunos que nos escuchan, si quieres recibir a Cristo, solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, decirle, Señor, me arrepiento porque he vivido lejos de ti. Quiero acercarme a ti. Si hay alguno que quizás se ha apartado, mira Israel, hay oportunidad de regresar con el Señor. Hay oportunidad para reconciliación. Jesús te está esperando. Volver al Señor. Volverse a Jesús es lo mejor que podemos hacer. Hermanos, que el Señor me los bendiga, que tengan una linda semana. Comiencen a leer ya los primeros 2 capítulos de Miqueas. Eso va a ser estudio por los próximos 3 domingos. Y entonces el domingo que viene nos veremos nuevamente a las 10 de la mañana. Ya más o menos en unos 35, casi 40 minutos comienza el culto. Si está en su casa, vaya a la iglesia, comienza a las 11:15 y gócese también congregándose con nosotros. Que el Señor me los bendiga, que pasen una muy linda semana. Bye bye.